Hola amigos, ¿qué tal? Estamos acá iniciando este nuevo podcast y tenemos hoy un invitado de lujo. Tenemos a David Molina. Yeah. David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Agradecido con el Señor por ser parte de esto. Amén. Amén. Bueno, también aquí a mi lado tengo a Eliseo, que los dos vamos a ser los anfitriones hoy. Mucho gusto a todos, un placer estar aquí en este episodio nuevo junto al pastor David, junto a Jehú, y pues aquí hablamos de lo que sea, ¿verdad? Bueno, David, una de las personas que nosotros hemos tenido como un mentor en el ministerio, y bueno, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Queremos que nos cuentes cómo fue primero tu conversión al Señor. Bueno, gracias. Es siempre un deleite, ¿verdad? Compartir con amigos, es un refrigerio para el alma. Y tal como lo preguntas, yo nací en un hogar cristiano. Entonces, el error que muchas veces pensamos es que los que nacimos en hogares de creyentes ya estamos salvos. Y creo que a mí nunca me llamaron para decir quieres recibir a Cristo como tu salvador personal, sino que yo siempre estuve en la iglesia y haciendo y sirviendo y yendo detrás de mi papá. Bueno, mi primer mensaje fue a los 8 años de edad y me dice mi papá que hablé sobre la burra que comía zacate. No recuerdo yo, solo que ellos se rieron maravillosamente. ¿No hablaste de la suegra? Ese fue el tema, no, después fue eso de hablar de demonios, pero la cuestión es que hubo un tiempo de la adolescencia, como le pasa a cualquier adolescente, que las preguntas existenciales vinieron con más intensidad, habían cosas no tratadas de mi corazón que fueron alejando, y la vida secreta de todo muchacho que papá o mamá tal vez no lo confrontan diciendo vení, vas a tener este tipo de tentaciones, sino que me tocó librar mucho de la vida espiritual solo. Uh-huh. Entonces, cuando me empecé a apartar del Señor, fue ahí como por los 13, 14 años, pero era una vida secreta, en el sentido que en lo secreto, alejado de Dios, pero en lo público, una gran apariencia de cercanía con Dios. Uh-huh. Más que todo en el hacer, no en el ser, sino que pues tocaba los instrumentos de guitarra, tocaba muchas cosas en la iglesia por hacer, explorador del rey, solo en misioneritas y el concilio no estuve, y en todo lo que me llamaban para cualquier cosa, pero en otras cosas no. Pero la cuestión es que yo empiezo a ir en declive espiritual y enfrento intentos de suicidio, trato de lidiar temas en la soledad, y eso es un grave error, craso error para los que batallan con sentimiento de inferioridad, soledad, y que empiezan a venir un montón de cosas existenciales de por qué vivo, para qué vivo, y en vez de consultarlo con algo empecé a hablarlo conmigo mismo, y ese es un craso error, hablarlo con uno mismo. Creo que sí, cuando ya has madurado a veces es bueno tener estas autopláticas, pero cuando no has madurado, más bien si hay un yo enfermo, obviamente eso te va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Entonces en ese tiempo, gracias a Dios por los campamentos, gracias a Dios porque mi papá nunca dejaron de llevarnos a la fuerza, pero nos llevaban. Yo tuve un encuentro personal con el Señor bien maravilloso, o sea, lo recuerdo como se fue ayer, en un campamento, fue de Explorador del Rey en lo que se conoce como las Brumas, esto queda entre el Cerro Verde y el Cerro, ¿cómo se llama? El volcán de Izalco y el volcán de Santana. Uh-huh. Y ahí tuve un encuentro personal con el Señor en medio de una fogata a 11 de la noche, está lloviendo, yo estoy súper atrás de todo, y ahí empezó a preguntarle, ¿realmente existís? ¿Realmente existes? ¿O eres producto de muchas cosas? Y ahí Dios se presentó, realmente me quebrantó, me tiró al piso, sanó mi corazón en muchas cosas y otras que se fueron sanando en el camino, pero ahí tomé la decisión de ser, no de hacer, sino de ser. Uh-huh. Y empecé a dar pasitos para eso. Creo que la decisión más rápida que tomé fue hacer un cambio en mi colegio. Yo estaba en el último año de bachillerato y en ese año exactamente fue un cambio rotundo. No solo se me abrió la mente para querer aprender, porque fui un mal estudiante hasta el segundo año de bachillerato. En el tercer año ya todo cambió.
fue un apetito por querer saber aprender, pero eso yo creo que fue la restauración mismo del espíritu. Amén. Y el nuevo nacimiento en el Señor. Creo que ahí marco yo el antes y el después de mi cercanía con el Señor. Sí, muy interesante lo que tocaste, David, porque a veces creemos de que por el hecho de estar en la iglesia o que tú eres un seguidor del Señor, jamás vas a tener situaciones como la que tú estabas pasando, que aunque no habías tenido ese encuentro con el Señor, claro, estabas en la iglesia. O sea, sí, has sido hijo de pastor. Exactamente. Y fíjate, a mí me tocó hace poco escuchar de una persona que ha estado sirviendo mucho y luego que tenía estos pensamientos de suicidio. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto en los jóvenes? ¿Cómo, sí, qué consejo darías tú a una persona que quizás conoce de algún caso y no sabe cómo tratarlo? ¿Qué le dirías tú? Bueno, yo comenzaría diciendo que nadie es menos o es más por batallar con este tipo de luchas. Ni nadie podría considerarse ser más por saber qué hacer con respecto a este tipo de cosas. Sino que todos tenemos nuestras batallas. Cada quien tiene su ring espiritual desde donde Dios lo quiere sacar, de donde Dios lo va a levantar. Entonces, cuando uno encuentra a alguien lidiando con esto, lo primero que tienes que estar viéndole es su proceso. Por ejemplo, hay personas que no los puede dejar solos cuando hablan de intentos de suicidio. En el caso mío, nadie lo supo. O sea, yo a nadie le dije, mira, yo estoy teniendo este problema, sino que era en la soledad, me ponía la navaja en las venas y cortaba. Bueno, hay un milagro ahí porque nunca cortó, y luego eso el Señor me dio una visión qué es lo que pasaba. Él ponía su mano allí protegiendo, porque si yo me hubiera, era una navaja suiza con mucho filo. Yo siempre soy amante de navajas, ando siempre navaja conmigo, y ahí queriendo, sí, claro, solo que no pido nada. Queriendo cortar nunca cortó, pero esos 2 o 3 intentos, creo que fueron 2 intentos de hacerlo con intensidad, y ahí jugaba con ello en mi mente. Lamentablemente a nadie se lo pude contar. Eso fue en la vivencia espiritual. Pero si alguien sabe de alguien, o cómo saber que alguien está luchando con esto, soledad. Ves a alguien muy retraído, llora constantemente, ves moretones, ves líneas en sus brazos, debes de saber que esa persona está luchando con el suicidio. Entonces, lo segundo que tienes que hacer es acercarte sin emitir culpa, sino con un interés genuino, porque esta persona te interesa. Y por lo tanto tienes que expresarle que es importante para ti esa persona. Y si algo está pasando y que quieres saber cómo ayudar para que pueda ser mejor su vida, su paso por el problema que esté pasando, porque en este caso las personas que sufren de suicidio o sufren de intentos de suicidio están obviamente luchando con un sentimiento de inferioridad bien fuerte, baja autoestima, están siendo bulineados, tienen bullying, tienen un montón de cosas que no arreglan con su vida personal. Sí. Entonces me robaría mucho tiempo contarte todo el contexto del por qué estaba yo allí, pero la mayoría de personas que sufren hay algo que están lidiando fuertemente, y para uno puede ser mínimo, pero para ellos no, porque lo vienen luchando desde niño probablemente. Sí. Está claro. Y lo tercero para mí es que esta persona conozca el amor de Dios. O sea, el amor de Dios lo cura todo, y eso fue lo que me curó a mí, sentir el abrazo de Dios a pesar que estaba siendo pues basura o tenía una forma de proceder incorrecta. No estaba matando a nadie, pero era falso, era hipócrita, tenía muchos acosos en el sentido del pecado, y quería probar el pecado, estaba tomando decisiones para probar pecado. Pero allí el Señor fue quien con su abrazo obviamente me aceptó tal como era, que para mí esa es la cura para alguien, es que reciba amor, diciéndole que se le ama tal cual es. No tienes que cambiar para amar, sino que se te ama como estás y como sos. Y ahí comenzó digamos, o para una persona que está luchando, ahí puede comenzar una puerta abierta cuando se le demuestra genuinamente el amor. Creo que cuando tienes a una persona que está ya con un intento, obviamente lo va a seguir intentando. Hay que cuidar de él, hay que estar pendiente de él, sin que se convierta en una dependencia emocional, pero sí por un tiempo hay que estar pendiente de él, no dejarlo solo y ayudarlo. En este caso también debes de saber que hay opresiones demoníacas. En algunos casos hay
posiciones demoníacas. Hay personas que están poseídas y por eso están buscando el suicidio. Pero una persona que está en el Señor, que está en Cristo, debemos pensar que si esta persona ya recibió a Cristo, está como su Señor Salvador, pero no ha arreglado problemas del corazón, va a ser empujada a tener intentos, a quererlo hacer. Entonces ahí son demonios oprimiendo. Y el problema es que esta persona no lo cuente, no se le diga, no se observe, no estemos pendientes de él, y sí podría terminar en un suicidio. Bueno, sí, que también este es un llamado de alerta también para los pastores, líderes, de que podamos ver a nuestros jóvenes de nuestras iglesias, ver cómo están luchando o digamos así, interesarnos por su vida también, su vida personal, lo que ellos puedan hacer en el secreto dentro de sus casas, o incluso cómo ellos se involucran dentro de nuestras iglesias. Yo después en la pastoral juvenil involucré mucho el hecho de que los discipuladores con sus líderes se reunieran y tuvieran tiempos de confesión, tiempos de preguntas directas. ¿Cómo estás? Y la persona, no bien, no, dime cómo estás. ¿Cómo estás? Por ejemplo, en el caso del muchacho, ¿estás luchando con la pornografía? ¿Estás luchando con la masturbación? ¿Estás luchando con el suicidio? Preguntas muy, muy puntuales. Y eso ayudó mucho porque las personas entendían que tenían que hablar de. Y luego la siguiente, que entrenamos mucho a los líderes, no señales ni acuses, sino hazle entender que es necesario hablar para salir de la vida secreta, la secretividad. Para victoria de algo hay que admitirlo. Entonces eso es importante. Muy bien, estamos acá conversando con David. David, has tenido un ministerio muy grande y de mucha trayectoria. Entonces, nosotros queríamos preguntarte, ¿cuál ha sido el momento más significativo en tu ministerio? Bueno, es que hay tantas cosas, ¿verdad?, que uno puede tomar como significado, ¿verdad? Pero para mí, yo creo que sería la gracia y el respaldo de Dios. O sea, los predicadores me van a entender que pararse en el altar es el privilegio y el deleite de más alto nivel que puede tener uno en el ministerio. Y por ejemplo, el sábado estaba por predicar en un campamento ante un grupo de personas, la mayoría prejuveniles, la mayoría adolescentes, y yo ya soy un viejo en el sentido de 53 años. ¿Cómo conectar con esta generación Z? Y yo orándole al Señor, Señor, dame palabras, ayúdame y todo. Y desde que agarré el micrófono es que hubo inmediatamente la presencia de Dios viniendo. Yo sentí exactamente cómo fluir de las palabras, el cómo poder, lo que ya tenía preparado en el bosquejo fue puesto por un lado, porque ya son bosquejos más pensados para adultos lamentablemente, pero en el momento hubo una conexión tremenda espiritual y vieron 12 almas. De los chicos que estaban ahí, 12 almas pasaron al altar. Gloria a Dios por eso. Fíjate que nosotros ya habíamos grabado un podcast, un episodio antes con Eliseo y nada, se nos fue un pequeño detallito como poner la cuestión esta a grabar. Ellos no lo hicieron. Pero como una hora hablando y todo como ahí. una hora estuvimos y después nos damos cuenta que yo pues no había grabado. Pero nosotros también nos hicimos esa pregunta y tú al final nos estás contando que 12 almas aceptaron a Cristo. Yo le decía a Eliseo de que si a mí me preguntaran cuál fue mi momento más emblemático, más significativo, fue cuando por lo que el Señor había puesto, una alma se entregó a Cristo. Entonces, para mí ese sentimiento, lo que yo sentí esa vez, era inexplicable. Y desde ahí, bueno, nosotros hemos conversado mucho con el ministerio que tenemos. David es el manager de Bethel Ministry, y cuando habíamos conversado, yo te había hablado de la idea del ministerio y todo, una de las cosas que nos hacía conectar era el amor por las almas. Entonces, siempre estamos tratando con los muchachos de no perder la visión. Y bueno, hoy estamos grabando este episodio en un lunes, ¿qué es? ¿Qué fecha? Lunes 14. Y estamos a unas 2 horas antes de empezar la célula que tenemos. Y en esta célula pues
el productor que está ahí, que está fuera de cámara, es uno de los alcanzados de esta célula. Entonces, y hay otras personas que probablemente tú las vas a conocer hoy que han aceptado a Cristo. Y yo creo que no hay mejor satisfacción que eso. No hay nada mejor que eso. Bueno, en el podcast no grabado estuvimos hablando un poco acerca de eso con Jehú, de cómo empezamos todo esto. Y es que estábamos hablando con Jehú de que todo nació, desde un momento en el cual Jehú comienza a escribir canciones, quizás él solo, o que me has contado que te ha ayudado tu cuñado. Y ver esta visión, tener esta visión que quizás a ninguno de los que somos integrantes de la banda se nos ocurrió, quizás se nos ocurrió, pero lo vimos muy lejos, o sea, muy allá. Fue de poder a grabar estas canciones, porque eran canciones que la verdad tienen un mensaje, tienen aquel respaldo de Dios. Y nosotros nos pusimos a pensar, y Jehú nos comenta, nos enseña cuál es su visión, cuáles son aquellas cosas que él pretendía hacer, y pues nosotros prácticamente dijimos, démosle. Y es aquí donde inicia el proceso de grabar, el proceso de estar dándole a una cosa que a otra, moviéndose, ver a Jehú salir de las 4 de la mañana para ir a grabar a San Salvador, después al trabajo, y todo un caos. Pero la verdad que hemos visto todo este proceso que ha pasado, hemos visto cómo la mano de Dios ha respaldado. Hemos visto quizás, como decíamos con Jehú ese día, quizás en cuestión de alcance, como otros ministerios, quizás estamos muy abajo, ¿verdad? Pero esto no significa que eso no sea éxito, porque en realidad el éxito es que a través de ese mensaje, a través de esa alabanza, podemos alcanzar vidas que quizás un día conocieron al Evangelio, conocieron a Cristo, y a través de una alabanza pudieron volver a los caminos del Señor, o sentir otra vez, o aquellos que quizás están luchando por vivir la vida de la forma más buena posible, una vida en santidad, una vida cristiana, y quizás están luchando por querer alcanzar eso, y quizás se sienten cansados, pues una alabanza quizás pudo lograr eso, pudo lograr como ese descanso, esa paz en sus corazones. Y hablábamos con Jehú de que no es tanto los números, sino lo que puede llegar a alcanzar una alabanza. Bueno, ahí el productor nos está diciendo que pasemos al siguiente punto. Bueno, hay varios aspectos que yo logro visualizar por el producto. Dicen que el que a nada le apunta, nada le pega. Y ya un año y centavos de estar en esto, creo que está bien claro en que no es el dinero, no es la gente, no es cosas que están detrás de la música, porque quiero decirles que la fama, el dinero, el prestigio y todo eso que está alrededor de la producción de música no es nada de eso, porque creo que ni Dios mismo nos hubiera permitido caminar juntos si eso lo fuera. Pero creo que sí, la visión está bien clara, que llevarle a la gente a la presencia de Dios. Amén. Y a través de los mensajes escritos, porque hay una gran diferencia en la alabanza, es que no son canciones comerciales. Una canción comercial es bien poética, filosófica, etcétera, etcétera. Pero una alabanza a Dios, pues obviamente no trae dinero, no atraerá dinero, sino que atraerá las almas. Entonces creo que lo más importante ahorita es eso. Ahorita que venía de camino me di cuenta en México prohibieron los corridos. Entonces una banda está en una plaza y la gente empieza a pedirle que cante corridos. Entonces ellos se niegan, porque el Estado ha pedido que no lo hagan, y ellos se niegan y empiezan a tirarles de todo, de manera que terminó destruida la plaza. Entonces vemos lo que genera la música en el mundo. Entonces lo que nosotros quisiéramos es generar todo lo contrario. En vez de un caos, queremos traer paz. En vez de todo lo que genera el mundo a través de la música, por ejemplo lo que pasó en la discoteca, que el placer llevó a obviar medidas de seguridad y todo lo demás. Imagínense nosotros traer alegría, gozo, salvación, sanidad y etcétera. Sigue contando lo que puede producir la música. Entonces creo que esa es la visión a grandes rasgos de lo que Dios ha puesto en el corazón de Bethel Ministry, poder llevar el mensaje de la palabra de Dios al corazón de la gente y tener un resultado de salvación, de sanidad, de liberación
en sus corazones. Muy bien. Para quien quiera responder, en la perspectiva de nosotros, ¿ha sido fácil trabajar en el ministerio? La verdad que en cierta medida sí, debido a que creo que todos nos conocemos desde mucho tiempo atrás. Bueno, con Jehú hablamos de la vez que nos conocimos, cómo nos conocimos, y todo eso fue un lapso de tiempo muy atrás como para entablar esta amistad de poder decir grabemos juntos. Entonces, pero a medida ha pasado el tiempo hemos podido conocer carácter, hemos podido conocer las personalidades de cada uno y quizás a medida que todo el tiempo ha avanzado, pues hemos podido ver cómo lidiar con cada uno de los caracteres, cómo lidiar con cada una de las personalidades y así poder ser un equipo juntos, porque parte del ministerio es que seamos como una familia, seamos uno solo en Cristo. Y la verdad que ha sido una etapa de procesos, una etapa de descubrir qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta, cuáles son nuestros pros y nuestros contras. Entonces hemos estado luchando con esto, pero la verdad que aparte de que esto sea una carga, sino que esto es como una aventura, poder descubrirnos, poder tener esta dicha de poder conocernos más a profundidad, de poder entablar esta amistad. Y entonces creo que esta etapa se disfruta. Entonces prácticamente ha sido fácil en el sentido de que nosotros disfrutamos el proceso. Muy bien. Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que no hay nada mejor que hacer ministerio con amigos. Y Eliseo tocaba un punto que también estaba ahí, lo tenía producción. Que ¿cómo fue que yo lo conocí a él? Desde que cuando yo recién llegué, que fue en el 2020, un amigo en común me invitó a cantar a una actividad. Y esta actividad era para dar juguetes y ayuda a las esposas y a los niños de los presos. Wow. Sí, fue muy tremendo. Y esto fue en Gotera. Entonces él me había dicho, mira, te voy a tener ahí unos muchachos que te van a ayudar. Y yo vi un gordito precioso que iba subiendo, y él me ayudó a tocar el bajo. Ahí nos conocimos por primera vez. Ahora, recordemos cómo fue que nos conocimos. Es un viaje en el tiempo, ¿eh? No, mira, cuando conocimos a David, el pastor me dice, ¿verdad? Esto fue en New Jersey. Y el pastor me dice, te tengo una sorpresa, porque él pues creía que yo era de Asamblea de Dios, ¿verdad? Y pues yo acá no me congregaba en asamblea, me congregaba en otra iglesia. Y me dice, viene, me dijo, el presidente de los jóvenes de El Salvador. Y ese cuántos discos ha grabado, le dije. Porque yo no tenía ni idea, ¿no? Y entonces era un evento especial que teníamos en la iglesia y no, hombre, cuando David ministró la palabra fue tremendo lo que el Señor hizo. Y luego pues tuvimos un tiempo ya de ir a pasear y todo en la Bergen Line ahí en New Jersey. Y yo pues andaba con mucho cuidado porque andaba como un hombre serio. Entonces yo tranquilo ahí de no hacer bromas y todo. Y nos vamos para una tienda. Y él iba a buscar algo para su hija, creo yo, y se fue al departamento de las mujeres. Y llega la muchacha que está atendiendo la tienda y le dice, no, disculpe, el departamento de los hombres está por allá. ¿Y qué le dices tú? No. Destapé mi hombre interior. Ahí salió como una broma David y yo dije, no, este es de los míos, dije yo. Y otro amigo que andaba conmigo nos escondía por nosotros de la pena, ¿va?
Pero no, eso fue como el 2009, como Por el ahí, 2009 por ahí. sí. 2009, 2010 por ahí. Yo estaba en kinder. Fíjate que ahí, mientras lo pensaba sobre el tema de lo que tocaban recientemente, de si ha sido difícil o no difícil el trabajar en este ministerio, yo pienso que cuando Dios te llama, y creo que tú mencionaste algo en la plática que tuvimos en el almuerzo, que si esto es de Dios, Va a prosperar. va a prosperar. Y si esto no es de Dios, simplemente se va a quedar ahí. Creo que cuando queremos agradar al Señor y complacerlo, Él tiene altos estándares de excelencia y de complacencia. Creó ángeles, creó una creación majestuosa, increíble, procesos creativos que todavía la ciencia no lo logra explicar. Entonces, ese Dios que tenemos realmente, cuando lo vemos y con todo el interés y el corazón nuestro queremos servirle, Él mismo nos va haciendo crecer. Entonces, cuando te estás viendo y tú te ves para atrás y pregúntate tú, ¿he crecido en esta experiencia? Y te dices, sí, bueno, Jesús está en medio. No aceptaría Jesús algo que fuera mediocre y que no pasa de ahí. Pero cuando hay algo que va en crecimiento y va dando mejoras y va haciéndose mejor y vamos buscando más excelencia, vos no lo ves, recursos, hay nuevas cosas que se van dando, hoy un estudio propio para empezar a trabajar en ello. Entonces, no tengo yo que contestarles, ustedes miren a Jesús presente. Claro, y también esto influye mucho la visión del ministerio, porque ¿cuáles son las intenciones de tu corazón también? Es muy importante porque, y eso lo hablábamos con Jehú, de que cuando las intenciones de tu corazón son claras y sabes bien lo que quieres lograr con esto, es ahí donde el Señor hace crecer esto, sí, o lo deja ahí, y eso es parte de la visión del ministerio. O sea, tampoco, como decíamos, no buscamos recursos, no buscamos lo que es fama, dinero, nada, sino que con tal de ganar almas, con tal de poder llevar ese mensaje a aquellas personas que necesitan. Entonces, cuando estamos conectados a esta visión, cuando estamos conectados todos juntos a esta visión clara, el ministerio crece, sí, crece en todos los sentidos. Sí, sí, entonces, sí, cuando la Biblia es muy clara cuando dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, sí, van a ser añadidas. Yo creo añadir algo que pone en mi corazón, es que si algo querés verlo crecer, salite del estándar del mundo y complace el estándar de Cristo. Yo creo que algo que hoy poco podemos hablarlo porque tememos la susceptibilidad de la gente, pero no nacimos para entretenerlos, no estamos para entretener a nadie. Ejecutar buena música no es para entretener a la gente y que se queden escuchando la música, no es nuestra misión. No. Y por favor, salgan de ese concepto de que los que adoramos a Dios estamos para tenerlos a ustedes ahí gustando de buena música. No es eso. Es unirnos al propósito de Dios, de darle gloria y honra y acercar a los que no le conocen a través del mensaje. Sí, nosotros no podríamos ir a cantar a una iglesia, sino a cantar con la iglesia. Con la iglesia. Es muy diferente. Una de las cosas que a mí más me ha impactado, digamos, en los lugares que hemos ido a ministrar, y eso es cuando estás escuchando a personas cantar canciones que el Señor te ha regalado a ti. Y como decía Eliseo, creo que la satisfacción no es que conozcan el nombre, quién es Bethel Ministry, ni nada de esto, sino te da una satisfacción de que el Señor te ha entregado algo que está siendo cantable para las personas, y las personas se están identificando con esto. Y escribir, pues lo hablábamos en el podcast que no grabamos. Lo hablábamos que escribir es una gran responsabilidad. Y comentábamos con Eliseo de que una de las canciones que nosotros grabamos en el IP trajo bastante controversia. Y bueno, nosotros
tratábamos de explicarla y ver el concepto. La gente respondía que, no todos, ¿verdad? Algunos ahí, respondía que no, que eso estaba fuera de contexto y todo. Bueno, la cuestión es que ya estaba afectando al grupo, ya lo estaba afectando, ya como que la estábamos pensando. Pero en realidad es que cuando el Señor te va a dar, digamos, una letra y en el corazón de la persona que la está escribiendo está esto que tú has entendido de la palabra, ahí tienes todo, ahí hay paz, ahí hay todo. Por supuesto, nosotros tenemos que tener filtros al momento de escribir una alabanza, y para eso pues están nuestros pastores. Nosotros le entregamos la letra, a ti también, te las he mandado a veces para que la estudies, si no estamos cantando alguna herejía, es una responsabilidad. Y la otra pregunta era, que ya casi se ha respondido en lo que hemos conversado: ¿qué es lo que realmente está moviendo nuestro corazón? Si es en realidad, porque como explicaba Eliseo, esta cuestión de ponerse a producir es tedioso, lleva mucho trabajo. Y digamos, así como nosotros pues tenemos nuestros trabajos, él tiene su estudio, los demás muchachos están ahí trabajando. Claro que es tienes que sacrificar tiempo, tienes que sacrificar horas de sueño, y no es tan fácil como la gente cree, ¿verdad? Pero al final está la satisfacción de que, como en el video que estábamos grabando antes contigo, en el audio que estábamos grabando, y una de las cosas que se estaba diciendo ahí es que, bueno, y lo dice la Biblia, que nuestras mejores obras son como centavos. Sí. La Biblia dice como trapos de inmundicia. Entonces, cuando ya entendemos todo esto y lo ponemos en perspectiva, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, aunque nos cueste, lo vale. Lo vale porque es para el Señor, que lo dio todo por nosotros. Sí, David tuvo ese filtro antes de ser escogido como rey. Es que Samuel se equivocaba escogiendo al que tenía mayor estatura, al que tenía mayor porte, al que estaba calificado para lo ser humano. Y le corrige a Samuel, le dice: no mire su parecer, yo miro el corazón. Entonces no debemos olvidarnos que la intención del corazón solo puede ser vista por Dios. Inicialmente. Después los frutos revelan el corazón. Pero para que algo pueda decir nació en el corazón de Dios, solo Dios puede certificar que eso sea cierto, porque conoce el corazón. Amén. Bueno, estamos llegando ya al punto final de este conversatorio, pero también queríamos presentarles a ustedes que no nos hemos quedado ahí. Yo sé que acabamos de sacar ahí una canción, Envuélveme en ti, pero hoy estamos grabando una nueva canción que es del ministerio. Se llama Abba Padre. Y yo quiero preguntarte, ¿qué entiendes tú por Abba? O lo que has entendido de la Biblia. Bueno, es la expresión más cariñosa que se le dice a papá. O sea, es como un papi, papito, daddy. Es una palabra tierna que solo la puede expresar el que realmente ha conocido a papá. No es una palabra que se le dice a alguien que ha estado como un padre abandonado, ¿verdad? No, él es mi papá biológico, que no significa mayor cosa. Pero cuando ya dices Abba Padre, es la expresión que le dices a alguien cercano, pero bien cercano. Para nosotros es como papi en el salvadoreño. Correcto. Sí, eso es también lo que nosotros habíamos entendido. Y nosotros estamos trabajando en esta nueva alabanza. La escribimos con Iliel en New Jersey, pero cuando ya decidimos agarrarla para grabarla con el grupo, le cambiamos la letra y hemos dejado ahí algunas cosas. Vamos a tocar un poquito aquí con Eliseo. ¿Está listo? Creo que sí. Dale.
1, 2, 3, sí. Clamamos Abba Padre. Tu pueblo aquí espera en ti. Clamamos Abba Padre. Tu pueblo aquí espera en ti. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yeah. No lo había escuchado, ¿verdad? Muy bien. Wow. Sí, eso se llama Abba Padre, ese es el coro. Y ya pues en unas semanas o meses lo vamos O años. a sacar. años. Bueno, amigos, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta acá. Yo sé que hemos tenido un tiempo un poco prolongado, pero esperamos que todos los puntos que hemos tocado les ayude en cierta manera. Así que, David, Un gustazo. Por favor, no pierdan de vista lo que Dios está haciendo a través del ministerio y Él revelándose en nosotros para con todos aquellos que necesitan conocerlo más. No, de verdad que un gusto poder estar con ustedes. Créanme que Dios está haciendo grandes cosas, tanto en nuestras vidas como en las personas que han escuchado nuestras alabanzas, bueno, que son de Dios y que Dios nos ha depositado. Estas alabanzas que son de bendición para cada uno de nosotros. Comentamos con Jehú que nuestra satisfacción es ver cómo personas escriben a las redes sociales y ver cómo hay testimonios de gente que ha sido ministrada, gente que ha llegado a los caminos del Señor nuevamente, personas que quizás tenían tiempo de no sentir la presencia del Señor en sus corazones y hoy por fin a través de una alabanza han podido conectar con el Espíritu Santo y poder estar deleitándose en medio de la alabanza. Así que de verdad que agradecemos al Señor por todo esto y pues creemos fielmente en su palabra y lo que Él va a hacer en cada una de las vidas y los corazones que están dispuestos a adorarle. sí, muchísimas gracias, de verdad. Estamos escuchando una vaca allá al fondo. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Estamos para servirles, de verdad estamos para servirles en cualquier cosa que ustedes vean que nosotros podemos ser útiles, estamos para servirles. Amén. Así que Dios les bendiga a todos.